Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando de Alba Díaz del grupo 7M3 de la materia de interfaces y microcontroladores y este es mi video explicativo de qué es el protocolo y en qué consiste el protocolo de comunicación SPI. Primero que nada tenemos que definir qué es un SPI. SPI con las siglas por las que se conoce que es Serial Protocol Interface o en español como interfaz de comunicación en serie o serial. Este protocolo de comunicación es utilizado para comunicar varios circuitos integrados entre sí. Eso sí, permite distancias cortas y alta velocidad. El protocolo surgió en la década de 1970 por el desarrollador Motorola, que busca reducir el número de pines que se necesita para conectar dos o más circuitos integrados. Ante, ante de SPI, la mayoría de los circuitos utilizan una interfaz paralela para comunicarse. Este tipo de interfaces necesita cerca de 10 pines o incluso en algunas aplicaciones llega a necesitar más. El SPI es un protocolo síncrono que funciona como una arquitectura maestro-esclavo, como estamos viendo en otros protocolos de comunicación, que en esta arquitectura existen dos tipos de dispositivo. El maestro o master o controlador o controller son los que indican y coordinan la comunicación. Usualmente cuando se utiliza un Arduino en un bus SPI, esta es una función. Y también tenemos la otra parte que es el esclavo o el slave o unos periféricos, que son los dispositivos que están a la espera de que algún maestro se comunique con ellos. Casos comunes son los sensores y los actuadores que soportan este tipo de protocolos, aunque es posible que en ocasiones es necesario que un microcontrolador se comporte como un esclavo, dependiendo de la aplicación. También tenemos en cuenta las diferentes formas de configuraciones, que puede ser un MOSI, que es un Master of Slave In, o un COPI, que es un Controller of Peripheral In. Este tipo se utiliza por el maestro para evitar información a los esclavos. También tenemos el MISO, que es el Master Slave Out, o SIPO, que es Controller Imprinciple Out. Este pin es utilizado por los esclavos para enviar información a los maestros o los controladores. También tenemos el SK, Serial Clock, que este pin es utilizado por el maestro para generar los pulsos y las señales del reloj o de alguna sintonización, de sincronización de la comunicación, de ahí que sea un protocolo síncrono. Teniendo en cuenta que los tipos anteriores son comunes en todos los dispositivos, es necesario que exista un mecanismo mediante el cual el maestro indique que el esclavo o periférico se va a comunicar. Para esto es necesario utilizar un pin específico para el esclavo, conocido como SS o Slave Selector. Mediante estos pines, el maestro indica que el esclavo se trata de comunicar. A grandes rasgos, la etapa de comunicación del PCI en un Arduino se divide en tres partes, que es posible resumir el procedimiento común entre maestro y un esclavo, que la primera etapa es la activación del esclavo, la etapa de la transferencia y recepción de la información, y la etapa 3, la detección del esclavo. Aquí podemos ver a grosso modo cuáles son estas de la selección y las señales de que vamos a estar empleando, que más adelante vamos a empezar a explicar. De igual forma, recordemos los colores que estamos utilizando, que es la detección del esclavo, la transferencia de recepción y la desviación del esclavo. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de comunicación SPI que se han señalado las tres etapas. Como primera tenemos el primer paso de comunicación, es la etapa de activación del esclavo. El primer paso para comunicarse con el esclavo es poner el pin SS correspondiente en estado bajo. Una vez que resuelve esto, el esclavo puede leer los datos enviados por el pin MOSI y escribir datos en el pin MISO. Aquí, como podemos ver, es como se va a estar configurando y cómo es que esta va a tratar de comunicarse mediante los pines de SS y MISO. Posteriormente tenemos la etapa 2, que es la transferencia y o recepción de información. Esta etapa es donde se intercambia la información entre los dispositivos. La transferencia se realiza mediante los pines MOSI y MISO en unidades de 8 bits, es decir, un byte. También se puede transferir varios bits, pero siempre en unidades completas. En otras palabras, no se puede enviar un byte y medio. Por ejemplo, si se necesita enviar un byte y medio, tendríamos que hacerlo con 2 bytes. Cabe destacar que, tal como se puede ver en las imágenes, estado alto, el high en los pines de datos representan un 1 lógico, mientras que en un estado bajo, un low presenta un 0. En cada pulso del dispositivo maestro lee el estado del pin MISO y además pone la línea MOSI en estado alto o en bajo, o en algunos casos dependencia del bit a transmitir.
De alguna forma el esclavo obtiene el estado del pin MOSI, que en estos casos lee el bit enviado por el maestro y modifica el estado del pin MISO, que envía información al maestro. Como se pueden ver, en ambos dispositivos pueden transmitir información al mismo tiempo sin ningún inconveniente. Es por eso que el SPI es una comunicación full duplex que estamos ocupando, ya que hace doble comunicación. Posteriormente tenemos la etapa 3, que es la desactivación del esclavo. Una vez se haya intercambiado toda la información necesaria, es preciso indicarle al esclavo que ya no se va a comunicar interactuando con él. Para esto es necesario poner el pin SS nuevamente en un estado alto. Por último, para a grosso modo entender cómo son los parámetros del SPI en un Arduino, como has podido presenciar, la comunicación es muy sencilla, sin tramas complejas ni otros mecanismos. Sin embargo, el ser SPI estándar libre, cada dispositivo lo implementa de manera poco diferente. Esto significa que debe estar presente la atención a la hoja de características técnicas del dispositivo o del microcontrolador que estamos ocupando, en este caso sería del Arduino, con el que se establecer comunicación. A la hora de establecer comunicación utilizando el SSPI es necesario tener en cuenta tres parámetros: la frecuencia de la señal de reloj, que es el pin SIC, o la señal, el orden de la transmisión de los bytes y el modo de operación. El orden de transferencia de bytes o otros parámetros a tener en cuenta es el orden en el que se obtiene enviar o leer los bits del esclavo. Esto se debe a que algunos dispositivos comienzan transmitiendo los bytes desde el bit más significativo, conocido como MSB, mientras que otros los realizan desde el bit menos significativo, el LSB. A continuación podemos ver un ejemplo de cómo sería la transferencia. Y como podemos ver, es muy similar a lo que hemos estado trabajando, en las cuales las señales del MOSI y el SSK, dependiendo, van a estar teniendo una comunicación. Sería entre los unos y ceros que estemos teniendo en nuestra señal, y cómo es que estas se pueden ver reflejadas en la comunicación o la biocomunicación que estemos empleando hacia nuestro controlador, en este caso un Arduino. Y sin más por el momento, creo que sería a grosso modo cómo es que se lleva a cabo la comunicación y el protocolo del BIS, el SPI, y espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por su atención.